Entonces, ¿tienes tú la palabra, Carlos? Bueno, buenas noches para comenzar. Espero que esta noche culmine esa parte de la soberanía, pero estoy en la parte en la que estoy tratando de mostrarnos cómo el manual del Creador dicta en realidad los principios que deben llevarse en la soberanía, o sea, en el gobierno de una nación. Y hoy estoy leyendo otros versículos de la Constitución, algunos los voy a repetir porque es importante, y algunos también artículos, capítulos y artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para que veamos lo fundamental que es que entendamos la soberanía del pueblo. El pueblo, siendo soberano, no tiene por qué estar bajo una tiranía o bajo una oligarquía. El gobierno no tiene poder, bueno, poder a la fuerza, si tiene el poder militar, si tiene el poder así de a las armas, lo tiene. Pero me refiero en cuanto a legítimo, autoridad y poder no tiene sobre el pueblo. Y por eso, como tanto se ha mencionado ya, y se sigue mencionando porque tristemente parece que caen oídos sordos, la principal razón que una nación se va en cautividad y es destruida es por desechar el conocimiento. Yo sé que dice por falta de conocimiento, pero aclara por cuanto has desechado el conocimiento. Y yo quiero, emotivamente, porque me emociono, pero quiero retarles a que si creen que la Biblia es el manual del Creador, no tiene sentido que estén batallando cuando da una dirección clara a la Biblia y ponerse a ver, sí, pero qué de esto y qué de aquello. No importa qué de esto y qué de aquello, lo único que es verdad es el manual del Creador. Y las apariencias engañan y lo que hemos sido enseñado por el enemigo es mentira. Entonces, la principal razón es que se desecha el conocimiento. Yo les reto, pero por favor capten bien mis palabras, a que escuchen lo que leo del manual y si piensan está leyendo fuera de contexto o le está dando otro significado, entonces critíquenlo y corríjanlo. Pero si sencillamente lo que estoy leyendo está en español y está correcto, pero contradice tradiciones, ideas que por años hemos tenido, entendamos que los equivocados hemos sido nosotros y aceptemos lo que nos dice el manual. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 4, versículos del 5 al 8, dice así: mirad, este es Moisés hablándole al pueblo de Israel cuando ya están a punto de entrar a la tierra prometida, cuando ya finalmente han llegado y están frente a Jericó y ya van a poseer la tierra prometida. Él les dice: guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Fíjense, ¿qué pueblo, pensemos ahorita trayéndolo a nuestros días, qué pueblos, qué naciones miran a una nación que está con leyes justas que está con grandes obras en la iglesia, con grandes predicadores y con grandes cosas que son eclesiásticas? ¿Qué nación dice, wow, mira cómo son de inteligentes y sabios? No, por el contrario, censuran, fanáticos y tal, etcétera, etcétera. Pero aquí dice, le está diciendo Moisés al pueblo: si ustedes ponen por obra estos estatutos, estos mandamientos que yo les estoy dando de parte de Jehová, las naciones van a decir, qué nación tan grande y tan sabia. ¿Por qué? Por el gobierno de la nación, por la forma en que se maneja esa nación. Dice, ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, no todas estas prédicas, no todos estos milagros, sino que todos estos estatutos, y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay? Paro ahí. Fíjese a lo que lo estoy llevando.
todo esto que está diciendo el dador de la ley, porque recuérdense que Moisés es conocido como el dador de la ley, no es conocido como un gran evangelista o un gran pastor, no, es conocido como el dador de la ley que juzga, que gobierna a la nación. Y entonces dice, ¿qué nación grande hay que tenga leyes y estatutos como este? ¿Y por qué? ¿Por qué es que esta nación que Dios está formando va a ser diferente que todas las demás? Por sus leyes. Ok, está clarísimo, por sus leyes y por los estatutos que Dios les está dando. Desde luego, todas las naciones tienen un sistema de gobierno, todas las naciones tienen sus propios estatutos y todo, ¿verdad? O sea que estos son mejorcitos, ¿verdad? Porque para llamar la atención. Pero ahora note lo que sigue. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios y justos como está toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Pero lo que hace la diferencia de esta porción es que dice que porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ella como lo está Jehová nuestro Dios en todo lo que le buscamos. ¿Y qué nación grande hay que tenga, que en todo lo que le pedimos? Dice, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Si creemos la Biblia, y ahí es donde comienzo otra vez a decirle, a veces me exaspero y es por el hecho de que si me estuvieran criticando, hey, está diciendo un texto fuera de contexto, lo aceptaría. Si me estuvieran censurando, hey, usted está dándole una interpretación privada, usted piensa eso, es su rollo, lo aceptaría. Pero lo que yo les estoy diciendo es, por favor, si estoy leyendo en español y ustedes lo oyen y lo reconocen en español, no peleen con la palabra de Dios, no desechen el conocimiento. Porque por más que clamemos a Dios, cambia Guatemala, salva Guatemala, bendice a Guatemala, pero seguimos con las mismas leyes que van contra el trono de Dios, ¿cómo va a poder ayudarnos Dios? Si nosotros estamos sirviendo a otro Dios, porque las leyes de otro Dios es las que estamos obedeciendo. Entonces, ¿qué conocimiento se nos está ofreciendo clara y explícitamente? Que Dios sí se involucra en política. Aquí sí, vaya, si no está de acuerdo con esto que voy a decir, porque no está escrito así literalmente en la Biblia, cuando haya el tiempo de preguntas, deme usted su argumento de por qué no le parece. Porque este sí va a ser ya mi entendimiento. Leyendo en español de que es Dios, un Dios cercano a la nación, que cumple sus leyes, digo yo, que los dos elementos fundamentales para ser una nación grande, sabia, inteligente, próspera, uno es tomar a Dios en cuenta para poner las leyes de Dios en la nación. Y la nación que toma a Dios en cuenta y pone sus leyes es la que goza de esta aprobación que Moisés está presentando aquí. De hecho, es sumamente importante señalar que en lo único que la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas es en la ley, en el juicio. Fíjese, en las iglesias todos dicen que Dios es misericordioso y que Dios no hace acepción de personas. Fíjese, así es como en su ignorancia, perdonen que sea franco, en su ignorancia toman un texto fuera de contexto. Porque sí, Dios es misericordioso. Y dicen, como te sanó a este, te puede sanar a ti. Como bendijo a este, te va a bendecir a ti. No. Dios dice que en lo único que no hace acepción de personas es en el juicio. Dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. Eso implica que no es de todos, sino que está haciendo acepción de personas, sí. Porque misericordia implica que alguien culpable que merece un castigo, el juez que lo va a condenar por su propia voluntad, si le parece algo de la persona que está delante, si es la primera vez que falla o lo que sea, el juez puede extenderle misericordia al culpable que reconoce su culpabilidad. Entonces Dios dice, el culpable
declarado culpable, pues tiene que pagar, pero le puedo extender misericordia. Pero escoge a quienes y a quienes no. Los dones. Dice, a uno le dio dones y a otros no. O a uno les dio esto y a otros no. Entonces, ¿qué hace acepción de personas? Sí hace acepción de personas. Por eso es que puede condenar a unos y justificar a otros. Él pone las condiciones. Pero en el juicio, note, dice en Números 14, 18. Jehová tardo para la ira, eso sí, no castiga. Pequé y ya me cayó el garrotazo. No. Dios es paciente y misericordioso. Da oportunidades de que nos demos cuenta de nuestro error, que nos arrepintamos y todo. Dice, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Ven, en eso no hace acepción de personas en cuanto a la justicia. Lo repite el profeta Nahum en el capítulo 1, versículo 3. Dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Entonces, al rechazar el conocimiento de la palabra de Dios que acabo de leerles, ¿cómo podemos esperar entonces que Dios tenga misericordia de nosotros si decimos que creemos su palabra, pero no la aceptamos cuando va en contra de nuestra religión o de nuestras tradiciones? Eso es lo terrible de este asunto. Es por eso que el enemigo en su astucia, sabiendo esta verdad que les acabo de leer, hace todo lo posible por engañar a la gente de que a Dios no se mete en política. Examínese usted que dice eso, que Dios no se mete en política. ¿En qué se basa? Porque no se basa en el manual del Creador. El manual del Creador dice que el futuro de la nación está precisamente en meter a Dios en la política, en que Dios sea el que ponga las leyes, desde luego a través de los instrumentos humanos. Y así que voy a hablarle de la ley de Dios. Fíjese, voy a leer solo los atributos de la ley porque la porción es larga. Estoy leyéndole en el Salmo 19, de los versículos del 7 al 10, pero solo los atributos. Dice, la ley de Jehová es perfecta. Esa debería ser única y suficiente razón para entender que necesitamos la ley de Jehová, porque es la única perfecta. La ley humana tiene un montón de trabas. Dice, echa la ley, echa la trampa. Echa la ley de Jehová, no hay trampa, porque la ley de Jehová es perfecta. Entonces la ley de Jehová es perfecta. El testimonio de Jehová es fiel. No hay engaño. Los mandamientos de Jehová son rectos. No hacen acepción de personas. Son lo mismo para todos. El precepto de Jehová es puro. No lo pueden sobornar. El temor de Jehová es limpio. No hay mancha escondida en esto. Que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todos justos. Esa es la ley de Dios, que la da para la nación, para gobernar a la nación. No es una ley de ritos religiosos, eclesiásticos o de una secta o de una denominación. Son leyes de una nación, para una ciudadanía. De los 10 mandamientos, que es lo que las 2 tablas de la ley, por eso es que Moisés es el dador de la ley. De los 10 mandamientos, los primeros 4 son dados con instrucciones de cómo debe ser nuestra actitud para con Dios. Y los últimos 6, ¿verdad? 4 y 6, son dados para la interrelación personal entre nosotros. Por eso cuando le piden a Jesús que explique la ley, por así decirlo, él viene y dice solo 2 cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas, 4 mandamientos que nos dicen cómo amarlo. Y a tu prójimo como a ti mismo, 6 mandamientos que nos dicen cómo amar al prójimo. Y luego dice que el que cumple esas 2 cosas ha cumplido toda la ley. O sea que la ley de Dios es perfecta. Los 10 mandamientos los resumen en eso. ¿Y saben una cosa que es curiosa? Todas las religiones del mundo
tienen un concepto de la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Que Jesús dijo, bueno, si no puedes aprender toda la ley, si no puedes aprender los 10 mandamientos, si no puedes aprender los dos, de amar a Dios y amar al prójimo, aprende esto. Trata a los demás como quieres ser tratado. Y lo curioso de que las religiones también lo tienen, solo que en las religiones va de una manera negativa. ¿En qué sentido? Dice, no le hagas a otro lo que no quieres que te haga. Dice, es lo mismo. No. Lo que dicen ellos, no te metas con otros para que no se metan contigo. Eso no promueve la unidad. Eso promueve la división, ¿cómo se llama? El andar independientemente cada uno. No se metan conmigo, que yo con nadie me meto. Pero la regla de oro del cristianismo es, métete con otros tratándolos como quieres ser tratado. Hazle el bien a otros que tú quisieras que te hagan a ti. ¿Ven? Entonces uno es de, bueno, cada quien manténgase su espacio, el otro es no. Contribuye a que lleguen a ser uno. La fraseología es importante. De ahí que para tener una ley justa, una constitución verdadera, porque ninguna nación hasta la fecha tiene una constitución verdadera. Yo sé que los que son fanáticos de Israel van a decir, Israel tiene la constitución de Dios. No, no la tiene. Por el contrario, ellos andan bateando grandemente en cuanto a los principios de la ley de Dios se refiere. Porque ellos solo tienen la letra muerta de la ley, pero la justicia y la verdad de la ley vinieron por Jesús. Entonces, le voy a leer en el libro Constitucionalismo Antiguo y Moderno, escrito por el doctor Charles Howard McLean. Dice así, las constituciones escritas, o sea, las constituciones, son para la libertad lo que la gramática es para el lenguaje. En otras palabras, no conocemos mucho de las constituciones. Los ciudadanos en todo el mundo, no solo en Guatemala, no son conocedores de la ley, mucho menos de la Constitución. Tal vez se aprenden algunas cosas de la ley que dice la Constitución, pero no la entienden. Y entonces cuando él dice, ¿usted conoce lo que es la gramática para el lenguaje? Y bueno, pues tenemos los diccionarios, que fíjese, es una cosa muy linda. Para saber si estamos bien en gramática, no tenemos que ir a buscar a un doctor en filosofía y en ciencias y todo que nos enseñe. Tenemos el diccionario. Y cuando tenemos duda de algo, ¿verdad? De cómo se escribe o se pronuncia esto, tenemos el diccionario. Entonces, la gramática es la Constitución es para la libertad de la nación, lo que la gramática es para el idioma. Si tenemos duda, una vez más, vamos al diccionario. ¿Es panadería o pamadería? No, el diccionario dice, la gramática dice que antes de P y B se escribe M. Vaya. Entonces, hay reglas. La gramática son reglas. Mejor le leo el significado de gramática. Voy al diccionario. Gramática: conjunto de normas y reglas para hablar y escribir correctamente una lengua. Entonces, la Constitución es el conjunto de normas, reglas para manejar bien la justicia, la ley de Dios. La Constitución es la que le pone el marco, que se convierte en el diccionario, póngame, del Congreso, de los legisladores. Los legisladores quieren pasar una ley. Y entonces uno dice, no, eso es anticonstitucional, hay que preguntarle a la Corte por en este caso, digamos. Y entonces dicen, bueno, por ejemplo, esta ley que queremos hacer para velar por el derecho de la mujer sobre su cuerpo, por lo tanto el aborto y esto y lo otro, se va al manual, pero no a la Constitución del gobierno de Guatemala, porque aunque todos digan que es de las mejores, no entienden de la Constitución. Perdonen, aún mis amados hermanos y amigos que creen que tenemos una buena Constitución, no la tenemos de acuerdo al manual del Creador.
Entonces vamos al manual del creador, como vamos a ver más adelante, y el manual del creador dice que no, que el aborto es asesinato. No usa esas palabras, así que le voy a leer las que usa cuando lleguemos ahí. Entonces lo único que quería decirle entonces, que necesitamos de comenzar por decir que la Constitución debe definir y restringir claramente el poder del gobierno. Fíjese, ya con esas palabras deben entender que la Constitución está escrita para detener al gobierno, para decirle al gobierno: hasta aquí llegas, de ahí no te sales. O sea que no es para que el gobierno haga lo que le dé la gana, sino que para que el gobierno sepa que de ahí no sale, de lo que la Constitución le permite, nada más. La Constitución entonces debe actuar como una cadena para evitar que los gobernantes abusen del poder que su función requiere. Se lo voy a poner mejor en las palabras del doctor Webster, del diccionario Webster. Escuche la definición del diccionario Webster. Constitución: la forma establecida de gobierno en un estado, en un reino o en un país. Es un sistema de reglas, principios y ordenanzas fundamentales para el gobierno de un estado o nación. ¿Se dio cuenta lo que dice que es? Es un sistema de reglas, principios y ordenanzas. No de un montón de leyes que le permite de defensa de esto y permiso de eso y lo otro. No. Principios para que todos se puedan mover por ellos. Estado-nación. En los estados libres, la Constitución es suprema. ¿Se recuerda de que en la lección pasada vimos que suprema significa que no tiene nada por encima de ella? Entonces la Constitución es el tope, es lo último cuando se está tratando de averiguar lo que significa una ley o hasta dónde puede llegar una ley. La Constitución, en los estados libres, la Constitución es suprema y superior a los estatutos o leyes establecidos por los legisladores, limitando y controlando su poder. Permítame repetir eso. Tenemos que trabajar no en, ¿cómo se dice?, en hacerle enmiendas a la Constitución. Tenemos que trabajar en entender lo que es una Constitución y escribir una Constitución que sale del pueblo para restringirle el poder al gobierno. Esa es nuestra mayor y única protección contra un gobierno tirano. Si ellos tienen las armas, ya levantarse en armas y hacer matazón y derramamiento de sangre, no, ya no va. Entonces ellos tienen el poder y esclavizan al pueblo. Pero si hay una Constitución y tan pronto uno del gobierno quiere sacar la mano del límite de la Constitución, ahí se le cae. Y no se espera a que las cosas se pongan peor. Nótese esa aclaración. En los estados libres, la Constitución es superior a los estatutos y leyes establecidas por los legisladores. Vuelvo otra vez al punto del aborto. Y en la de educación de los hijos en la escuela, que eso el no sé qué ministro, no sé qué gobernador, la verdad es que ni le he prestado atención, me caen tan mal, pero porque no importa el nombre ni el título que tengan, son unos malvados, mentes reprobadas, eso les llama la Biblia, no es un insulto, claramente dice la Escritura que los que piensan que se puede juntar hombre con hombre y mujer con mujer son mentes reprobadas. El Creador las reprobó, no califican, mucho menos para que estén dirigiendo. Entonces ahora sigo leyendo en los derechos del hombre en las obras completas de Thomas Paine. Una constitución no es el acto de un gobierno. ¿Quiénes escribieron la Constitución? El gobierno. No. Bueno, me refiero, sí lo hicieron, pero no son ellos los que tienen que hacer la Constitución. ¿Cómo que no? Si nosotros nombramos a los representantes del Congreso. Sí. Los nombramos, pero para nombrarlos primero tenemos que tener el margen, el marco al cual los estamos nombrando. Entonces una Constitución no es el acto de un gobierno, sino que es el acto de un pueblo que constituye un gobierno. Y un gobierno sin constitución es poder sin derecho.
Mire, todos los que están en el Congreso, no, perdón, el todos es general. Hay algunos que pues conozcan o no conozcan de la ley de Dios, están tratando de hacer lo que por naturaleza saben que es bueno y evitar lo que por naturaleza saben que es malo. Pero la gran mayoría, y especialmente los que están sobornando y comprando votos y los que se están vendiendo, toda esa partida de no buenos para nada. Ellos están diciendo que ellos son los que hacen derechos. Van a hacer una ley ahora para, si se les ocurre, van a hacer una ley para proteger las escobas, porque pobrecitas como las tratan de mal. Son unos mentes reprobadas. Por eso es que hacen leyes con de mentes reprobadas. Pero la Constitución no es del gobierno. La Constitución es la carta de trabajo que el patrón pueblo le escribe a los empleados gobierno, diciéndoles, los contratamos para esto, nada más. Es lo que es la Constitución. Con esas declaraciones, entonces, notemos la diferencia entre una Constitución basada en los conceptos actuales de democracia y la Constitución basada en conceptos bíblicos. La Biblia nos presenta varios ejemplos y el primero, obviamente el principal, el primero que nos presenta es el de Saúl. Y especialmente los que dicen creer la Biblia. Y recuérdense que yo estoy basándome en mi creencia del manual del Creador como manual para todo. Para la política, para los deportes, para las artes, para los negocios, para todo. Y entonces, en el manual del Creador está este ejemplo de lo que es una constitución, un gobierno humanista, como es el que tienen todas las naciones. Como digo, hasta la fecha no hay ninguno que tenga el gobierno de Dios. Gracias a Él, gracias a Dios, ya algunas están acercándose bastante a lo que es el gobierno de Dios, como Salvador, Argentina, y creo que Italia es el otro. Pero cuando Israel pidió rey, contrario a lo que digan los predicadores, Dios no se enojó porque pidieron rey. Fue Dios el que les dijo que pusieran rey. Y Dios es el que nos va a dar un rey. Y se nos presenta como rey. No, ¿cómo puede caber en una mente que lo que Dios mismo personifica lo considere malo para su pueblo? Porque obviamente, así porque Él es nuestro rey. Sí, pero en Guatemala no es Él. Aunque digan Guatemala es para Cristo y digan lo que digan, no es la ley de Cristo la que nos está gobernando. Estamos obedeciendo y sirviendo a un mente reprobado y que no es ni siquiera legítimo. Así que por favor, no sigan con esas cosas de decir sin escudriñar las Escrituras, el contexto de las Escrituras, para decir lo que dicen. Entonces, le pidieron a Samuel que les diera un rey. Pero lo que enojó a Samuel, y si usted lee la Biblia en español, va a ver que dice, y no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue, punto. Lo que no le agradó es que pidieran ser juzgados por un hombre. Hasta aquí, fuese por ancianos, fuese por profetas, fuese por patriarcas, fuese por jueces, lo que los juzgaba era la ley de Dios. Pero ahora ellos están pidiendo ser juzgados por leyes de hombres. Y eso es lo que no le agradó a Samuel. Y eso es lo que Dios dice. No, mira, no escucha, no te enojes. Porque no te están desechando a ti. Tú eres la forma del poder. Tú eres la forma de la ley. Me están desechando a mí. Yo soy el autor de la ley. Yo soy el que represento la ley. Y entonces viene y les dice, ok, dales lo que te están pidiendo, pero adviérteles de cómo los va a tratar. Y tenemos ahí lo que dice en Samuel, está todo esto en 1 Samuel 8, del 11 al 18. Voy a leerles rapidito solo lo más importante. Dice, así será el proceder del rey que reinará sobre vosotros. Fíjense, les está advirtiendo cómo los va a tratar ese rey. Igualito que nosotros va a hablar y seguimos hablando de cómo nos van a tratar los gobernantes injustos que estamos poniendo. Y digo estamos poniendo porque aunque sea que votemos en contra de ellos, la mayoría o el fraude o lo que sea,
termina siendo como que los eligió el pueblo, aunque no los elegimos. Pero dice, así va a ser el proceso. Tomará a vuestros hijos, los pondrá a su servicio en sus carros y entre su gente de a caballo, y correrán delante de sus carros. Nombrará para su servicio jefes de 1000 y de 50 y a otros para labrar sus campos. En otras palabras, sigue leyendo y dice que el rey, el gobernante, tomará lo mejor de vuestros campos, de vuestro grano y de vuestras viñas, tomará el diezmo para darlo a sus oficiales y a sus siervos. Tomará también vuestros siervos y vuestras siervas y vuestros mejores jóvenes y los usará para su servicio. Y vosotros mismos, aquí paro y me voy ya en primera para que puedan oír esto. Óiganlo bien, por favor, ustedes que dicen Dios pone y Dios quita. Óiganlo bien y razone, por favor. Lo que nos diferencia de las bestias es que tenemos raciocinio. Usémoslo. Dice, y vosotros mismos vendréis a ser sus siervos. Ese día, cuando ya miren, cuando ya saquen las uñas a los gobernantes, en la campaña se portaron muy bien y muy humildes, pero ahorita que ya no tienen el poder, ese día, cuando ya saquen las uñas, dice, ese día clamaréis por causa, escúchame bien, este es Dios hablando. Por causa de vuestro rey, a quien escogisteis. Si yo entiendo el español, entiendo que Dios está diciendo que los que escogieron a Saúl fueron ellos. No, hermano, lea la Biblia. Fue Dios el que puso a Saúl. Voy a leerla, pero le pregunto, ¿estoy leyendo mal el español? ¿No está diciendo aquí Dios que el pueblo escogió a Saúl? Pero bueno, tiene razón usted, tal vez se equivocó Dios. Se confundió ahí y dijo una cosa que no es cierto. ¿Se da cuenta lo que implica decir que Dios mintió? ¿Se da cuenta lo que implica ir contra el Creador? Por eso estamos como estamos. Él claramente dice, vuestro rey a quien escogéis es para vosotros. Pero el Señor no responderá en ese día. Amados hermanos, todas las oraciones, todos los clamores, yo sé que salen de corazón sincero. Yo sé que salen de personas que quieren lo bien para Guatemala, que en su corazón y en su entendimiento aman a Dios. Pero fíjese que dice que cuando estamos escogiendo contrario a las condiciones que Él nos va a presentar más adelante, no nos va a oír cuando clamemos. No nos ha oído cuando clamamos por los presidentes anteriores. No nos está oyendo cuando estamos clamando por este sinvergüenza. ¿Por qué? Porque están afanados en su doctrina y en sus tradiciones y no están respetando los principios del Creador para establecer un gobierno justo. ¿Quién puso por rey a Saúl entonces? ¿Dios o el pueblo? Fíjese que Dios dice, ustedes lo escogieron. Ahora note, sigo para que quede claro. ¿Es Dios el que pone y quita? Oseas capítulo 8, versículo 4. Apúntelo, si no lo tiene a mano, y léalo. Oseas capítulo 8, versículo 4. Ellos, refiriéndose al pueblo de Israel, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no los supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Razone, por favor. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Claro, hay un montón de reyes que Dios no los escoge y todo. Bueno, y no que Dios pone y Dios quita. Bueno, sí, pero ¿me va a decir usted que Él pone a alguien que Él no escoge? ¿Me va a decir usted que Él pone a alguien del que Él dice ni lo conozco? Yo no supe de eso. Bueno, no tiene razón, esos sí son malos. Ok, entonces quiere decir que algunas veces se le escapan a Dios y los hombres ponen reyes y gobernantes que Dios no sabía, que Dios no los puso. ¿Se da cuenta cómo esa dureza de servir, de querer aferrarse a su religión,
termina siendo una ofensa para Dios. Porque si usted dice, Dios pone y Dios quita, y Él está diciendo aquí, eso los establecieron, pero no escogidos por mí, quiere decir que entonces no es poderoso para poner a los que Él quiere, porque se le metieron unos no escogidos por Él. Estoy usando sarcasmo para ver si así entiende, para ver si así se da cuenta lo que significa que usted diga que Dios puso a Hitler, que Dios puso a Maduro, que Dios puso... Eso es lo que usted está diciendo. ¿Cómo se atreve? Arrepiéntase. Humillémonos, eso es lo que dice. Nosotros tenemos la respuesta, sí la tenemos. Si se humillare mi pueblo y se apartare de sus malos caminos, yo sanaré la tierra. Nosotros somos el pueblo que invocamos el nombre de Dios, el nombre de Jesús. Nadie ni Israel lo invoca. Somos nosotros los que invocamos el nombre de Jesús. Si nos humilláramos de andar en tantas otras cosas y empezáramos a buscar su reino y su justicia, aquí en la tierra, no en el cielo, aquí en la tierra, y nos arrepintiéramos de estarlo posponiendo y posponiendo y posponiendo, entonces Él sanaría nuestra tierra. Pero quítese ya esa excusa pecaminosa de que Dios pone y Dios quita. Y ustedes, algunos teólogos que se afaman de su teología, ustedes saben que un texto aislado, según las mismas reglas de interpretación que ustedes usan, no puede echar por los suelos una doctrina ampliamente documentada a lo largo de las Escrituras. Dos cosas más importantes. En Deuteronomio capítulo 17, versículos 14 y 15. 14 hasta el 20. Este es otra vez Moisés hablando al pueblo cuando ya va a entrar a tomar posesión de la tierra. Fíjese que le estoy diciendo, ya va a entrar. Todavía no han entrado, todavía no son nación. Entonces viene Moisés, Dios a través de Moisés, y les dice, cuando entren a esta tierra, no vayan a aprender las abominaciones de esta gente. No hagan lo que ellos hacen. Y les empieza a dar una lista de las cosas que no deben hacer. Pero note ahora lo que les dice en ese mismo discurso que les está diciendo, no imiten esto. Note lo que les dice en Deuteronomio 17, comenzando en el versículo 14. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da y la poseas y habites en ella y digas, fíjese, todavía no son nación, todavía no tienen jueces, todavía no tienen profetas, todavía no han pasado por nada de eso. Son las 12 tribus de Israel que han salido de Egipto y andan en el desierto y finalmente ya van a entrar a poseer la tierra. Y les dice, cuando entres en la tierra y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean. ¿Quién es el primero en mencionarle a esta gente que está saliendo de Egipto, de la esclavitud y todo, acerca de poner un rey sobre ellos? Es Dios. Cuando ellos no están ni pensando en jueces, cuando ellos no están pensando, no tienen ni siquiera las 12 tribus establecidas. Y les dice, no aprendan estas abominaciones, no aprendan toda esta maldad. Y les dice, cuando pongan un rey como todas las naciones que están alrededor de ustedes. Si Dios estuviera en contra de que el pueblo pusiera un rey sobre ellos, no se lo habría incluido en las cosas que no se deberían de imitar. Pero se los puso. El asunto está que junto con esa aclaración les va a dar los principios que deben buscar ellos en los gobernantes para nombrarlos. Y dice, sigue diciendo que pero no podrás poner sobre ti a ningún extranjero que no sea tu hermano. Solo hasta ahí voy a llegar porque tomaría mucho tiempo lo demás. No poner a un extranjero. Ok, eso está fácil, nosotros no ponemos a ninguno que no sea guatemalteco. Ahí no había, esa no sería ninguna señal, no sería ningún requisito.
Si le está diciendo no pongas a un extranjero, ¿qué nación pone extranjeros? Ah, bueno, Guatemala, ¿verdad? Guatemala sí pone extranjeros. Bueno, pero les está diciendo, pero no era eso lo que les estaba diciendo. Y les dice si lo tienes que poner a un hermano. ¿A qué? ¿Quién es el hermano? A todos los judíos. Entonces, ¿quién es el hermano guatemalteco? Todos los guatemaltecos. Eso tampoco es una característica. Eso tampoco es una dirección. No puede ser eso porque eso no es una dirección. Tenemos que ir al manual del Creador. Y en las primeras lecciones, yo le mencioné el rey, el territorio de su reinado, las leyes de su reinado y los discípulos de su reinado, los súbditos de su reinado. ¿Y en qué quedamos? En que solo los que obedecen la ley de Dios son súbditos, los otros son extranjeros. Y Jesús lo aclara en los evangelios cuando dice, ¿quién es mi hermano? Mi hermano es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ven? Ahí empiezan ya las instrucciones para elegir gobernantes y para no caer en las garras de las mentes no reprobadas. Tiene que ser una persona que conoce la ley de Dios y que busca hacer la voluntad de Dios. Si no llena ese requisito, Dios está diciendo, no califica para gobernante de la nación, de mi nación, porque Él ya es soberano de todas las naciones. Él ya las recibió en herencia. Entonces, solo con ese primer requisito, ¿cuánto lo cumplimos en nuestras elecciones? Nunca está entre las preguntas, ¿cuál es su entendimiento de la ley justa de Dios? ¿Y qué va a hacer usted cuando alguien quiera pasar una ley del aborto? ¿Qué va a hacer usted? Dar tiempo a preguntas y comentarios. Pero resumo entonces para que las preguntas y los comentarios vayan en relación a lo que estamos hablando. Por favor, no me vayan a sacar del tema. Lo que acabo de decir sea de lo que ustedes vayan a comentar. Estamos hablando entonces de que la Constitución es del pueblo para limitar el poder del Estado. Estamos hablando que la Constitución es la norma que nos va a proteger aún de malos gobernantes. Luego estamos viendo que Dios no es el que pone y quita reyes. Que Dios lo que hace es darnos los lineamientos para que encontremos candidatos que llenen los requisitos que Él pone. Y hasta ahorita el único requisito que le he puesto es que sea un hermano según el manual del Creador. Y un hermano según el manual del Creador es el que conoce la ley de Dios y la obedece, que hace la voluntad de Dios. Bueno, lo dejo con ese resumen y ahora sí preguntas o comentarios sobre el tema. Muchas gracias, buenas noches a todos. Qué bueno saber que estamos de nuevo. Gracias, estimado doctor Carlos Velázquez. Siempre aprendiendo con usted, así que aquí estamos siempre con el ánimo de obtener conocimiento y sobre todo que venga de nuestro Creador. Así que hoy por hoy me quedó súper claro y bueno, la invitación es que nos unamos siempre a estas charlas que ustedes está amablemente impartiendo y gracias por su tiempo todos los martes a las 7 de la noche. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias. Estamos conscientes, ¿verdad? Estamos tratando de aceptar que estamos malos, pero ¿qué pasos dar? Y ahí es donde estamos tratando con este programa mostrar primero lo que dice la Biblia. Recuérdense que primero hay que sembrar para poder cosechar. No podemos esperar un cambio mientras la información que se tenga sigue siendo la misma tradicional. Mientras sigan diciendo, se supone que las cosas se van a poner de mal en peor y entonces viene la bestia y todo. Todos los que hablan de eso, se les olvida que dice mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Se les olvida que en las visiones de Daniel, en el sueño de Nabucodonosor y en la visión de Daniel, termina diciendo que después del reino de Roma, el Señor entregaría el reino a sus santos y que no tendría fin. ¿Sí? ¿Ven? No toman la palabra, solo toman tradiciones y emociones. Así que
para poder cambiar, primero tenemos que oír la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero primero tenemos que conocer la verdad. Eso es lo que estamos tratando de leer y enseñar, pero no inventado por mí, sino que simplemente leyéndolos en español. Espero pues que lo que leímos esta noche se den cuenta que la Constitución no tiene nada que ver con la Universidad San Carlos, no tiene nada que ver con la familia, no tiene nada que ver con la iglesia. La Constitución es solo para decirle al gobierno civil: para esto los contratamos y hasta aquí les damos permiso, para que sea más claro. Así que, por favor, mediten. Y si están entendiendo y están de acuerdo, compartan esta enseñanza. Nosotros la bajamos inmediatamente después de que damos la plática y la ponemos en la página para que puedan tener toda la serie y comenzar desde el 1. Esta ya fue la número 11 y puedan leerlas todas en su contexto para que les vaya quedando clara el panorama. Pues en esta línea, yo creo que entré un poco tarde al live, al contexto de lo que están hablando, solo caché una colita. Pero quería comentar algo y tal vez ustedes me corrigen o pueden aportar. Que recuerdo que el tema de que las autoridades son puestas por Dios, en ese tema, pues me recuerdo que ese señor San Agustín de Hipona, en los años 300 y 400 después de Cristo, él influyó mucho en ese entonces, era la época medieval, influyó mucho en las decisiones políticas y religiosas, ¿verdad? Recordemos que era la Iglesia Católica la suprema orden en ese entonces, y él tenía un concepto de dualidad de dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad terrenal. Y él decía que el concepto de la ciudad de Dios era que toda autoridad era impuesta por Dios y que el pueblo se debería someter a esa voluntad divina, ¿verdad? Entonces, y aún así siguen sosteniendo muchas personas, incluso de la iglesia cristiana contemporánea, ese mismo, ¿qué se puede decir? Teoría o concepto, ¿verdad? Que para mí no es del todo verídico, ¿verdad? Porque para mí lo que pasó, por ejemplo, en el 2023 con las elecciones fue una manipulación por medio de la pseudodemocracia, ¿verdad? Dios es permisivo y nos da el libre albedrío y tenemos la voluntad, ¿verdad? De escoger. Esa sería mi opinión y nada más eso quería comentar, doctor Belagón, y gusto saludarlos a todos los panelistas. Dios los bendiga. Gracias, hermano. Sí, estamos en la misma sintonía. Tristemente también sacan a eso, le añaden los textos de Daniel, ¿verdad? Porque cuando Nabucodonosor se convierte en bestia por no hacer caso y vuelve en sí, entonces Nabucodonosor declara su testimonio y dice de verdad que Dios pone y Dios quita. Pero él está hablando un testimonio de lo que a él le ha acontecido. Él no está escribiendo una doctrina, ¿verdad? Pero el que le llevó la respuesta fue Daniel. Consecuentemente, cuando Daniel ve que Dios pone, que hay una cabeza de oro y se quita, y luego viene unos brazos de plata y se quitan, y luego viene el bronce y se quita, y luego viene el hierro y se quita, él simplemente está respondiendo a la visión, no está hablando de una doctrina de las naciones en sí, sino que dice Dios puso y Dios quita, Dios puso. Eso es todo, solo ahí aparece eso. Pero por el otro lado, no sé si llegaste a tiempo de cuando leí los textos donde dice Dios, ellos establecieron reyes, pero no de parte mía. Y luego les dice cuando Saúl, el rey que vosotros escogisteis. O sea que él nos da libre albedrío como correctamente has dicho, pero y para que escojamos aunque sea para nuestro mal. Porque la responsabilidad de juzgar, de discernir entre lo bueno y lo malo, nos toca a nosotros. Lo que él dice que es bueno y lo que él dice es malo es malo. Así que sí, estamos en la misma sintonía y estamos sembrando esta claridad de las escrituras para ver que la iglesia despierte y se dé cuenta de que en realidad somos nosotros los que estamos deteniendo la venida del Señor y somos nosotros los que estamos deteniendo la transformación de nuestra nación.